Tras 3 semanas de descanso en Tlaxcala, partieron hacia Cholula, ciudad sagrada, aliada de los aztecas. Cholula es una ciudad mística, una ciudad sagrada. Está a 2.162 metros sobre nivel del mar. Cholula, su nombre proviene del náhuatl, Atchololán, Atlahua y Choloano y Cholá, se lleva del verbo huir o correr. Los españoles no fueron recibidos como estaban acostumbrados, pero sí por las personalidades más importantes de esa ciudad. Hernán Cortés viene el día 19 de octubre de 1519, rumbo precisamente a la Gran Tenochtitlán. Pasa por Cholula y lo que llama la atención que no es recibido con todos los honores como él ya quería merecer. Se les invitó a entrar, pero bajo una condición, que los tlaxcaltecas se volvieran a sus tierras, ya que eran sus enemigos y no podían admitir que estos entrasen armados a la ciudad. Sus razones parecían lógicas y se ordenó a los tlaxcaltecas quedarse en los alrededores de Cholula. El odio teje su intriga sobre Cholula. Los cepualtecas y los tlaxcaltecas vislumbran en el panorama, pues había hoyos erizados de estacas, tablones para que se precipiten los caballos, las azoteas colmadas de piedras y en las cercanías se esconden 20,000 guerreros aztecas. Cortés manda a los tlaxcaltecas al reconocimiento del lugar y regresan con malas noticias. Le dicen que esa misma mañana sacrificaron a Huitzilopochtli y 5 niños para que se les diera victoria y pudieran derribar a los intrusos. Además, doña Marina se entera que las mujeres han abandonado la ciudad, llevándose a sus hijos, y los guerreros se encuentran en los palacios haciendo grandes preparativos bélicos. Envía mensajeros, envía gente que le informe, que le diga cómo está participando o qué está pasando, porque no ve ni niños, ni ancianos, ni mujeres. Entonces eso también a Cortés le entra un poco de temor. Pero alguien le menciona que los cholultecas eran amigos de los mexicas. Al adentrarse a esta comarca, Cortés destaca en Cholula los baldíos y aguas para criar ganado que no tenían en ninguna otra ciudad. Agrega que la gente es más vestida que en Tlaxcala, y se sabe que en Cholula los guerreros mexicas se preparaban. Además, compara esta ciudad con Valladolid. Él menciona de la gran ciudad, menciona del valle rodeado por frondosos cultivos, ríos y de extraordinario. Los volcanes los vio con nieve, la Sierra Nevada, eso le asombró mucho. La comparó la ciudad como Valladolid, limpia, blanca y torneada. Eso sí, le maravilló mucho. Y fue que nos acuñó también que la ciudad de Cholula tenía tantos cúes paganos como días tiene el año. Y efectivamente, ¿cuáles eran los cúes? Elevaciones pequeñas, pirámides pequeñas que estaban dedicados a diferentes deidades. Lo que hacían los mexicas era enviar a sus jóvenes a que se preparasen aquí en Cholula. Cholula era un centro cultural muy importante. Aquí estuvo Tlacaele, un joven mexica que fue el asesor de 3 tlactuanis mexicas. Aquí se preparó en Cholula. Quetzalcóatl vivió en Cholula y partió hacia el oriente. Dejó cambios importantes en estas tierras. Los indios esperaban su regreso como él lo había prometido. Por ello, los cholutecas pensaban que los españoles eran los hijos de Quetzalcóatl. Esto nos recuerda el paso mitológico del sacerdote Zacatopitzi Quetzalcóatl, que vivió 20 años en Cholula y que de aquí continuó su ida hacia el oriente. Se comenta que precisamente le dicen los choltecas: Señor, no te vayas, estamos contentos contigo, tengo que ir, me voy a cumplir una misión. Quetzalcóatl en Cholula eliminó los sacrificios humanos, solo quería cantos, quería flores, creó instrumentos musicales, ordenó las leyes. Entonces esto lo tenía en un lugar privilegiado. Cuando parte de Cholula hacia el oriente, les dice a los paisanos choltecas que va a regresar. Señor, ¿cuándo regresa? No lo sé, pero voy a regresar. Entonces aquí lo acompañan unos choltecas rumbo al oriente, donde se comenta que enciende una hoguera inmensa, y claro que al encender esto, se viste, da su investidura y se transforma, o se arroja al fuego y se transforma en la estrella de la mañana, que se conoce en náhuatl
con nombre de Tlahuizcalpantecutli, la estrella matutina. Pues esta deidad es la que impacta mucho a nuestros ancestros, porque dijo que iba a regresar a Quetzalcóatl, y cuando ven hombres altos, blancos y barbados, dijeron, son los hijos de Quetzalcóatl. Ante la noticia, y ya con escasez de víveres, Cortés manda llamar a los caciques, los cuales fingen estar enfermos, pero detiene al cacique mayor, y lo llevan ante la presencia de Cortés. Este declara que les han cortado el suministro de víveres por órdenes de Moctezuma. Dos sacerdotes descubren que el dios Tezcatlipoca y Huitzilopochtli les habían ordenado darles muerte a los extranjeros. El conquistador convoca a un consejo de guerra. Marina le dice que una mujer le dijo que se pusieran a salvo, porque esa misma noche, los cholutecas y los aztecas darán muerte a los españoles. Al amanecer del día siguiente, hacen su aparición los nobles, los tamemes y más hombres de guerra, quienes Cortés había pedido la víspera. Les hace entrar al patio, custodiando las puertas para que ninguno salga. Entonces, Cortés ofrece un discurso para los 3,000 hombres que se hacinaban en el recinto, diciéndoles: he venido en paz, como amigos, y ustedes desean matarnos. Esas traiciones se castigan por ley, y hoy perecerán y la ciudad será destruida. Suena el tiro de un arcabuz y los españoles entran al patio con espada en mano. Los indios tratan de huir, escalando los muros, pero son muertos a tiros, y la sangre empapa los penachos y las mantas, y mueren los 3,000 indios. Cortés fue asusado por sus hombres y posiblemente por la propia de la Marina, que habían investigado que iba a ser traicionado en Cholula. Entonces Cortés, sin piedad, reúne, junta a más de 3,000 cholutecas, los llama, los convoca, y él mismo lo menciona. Dice, al son del arcabuz, cada español le tocó matar 6 o 7 cholutecas, mataron 3,000 gentes, que fue una masacre horrenda, indignante, para una ciudad mística, sagrada y religiosa. Concluido el episodio de la matanza choluteca, Cortés concierta las paces, ahora anotándose otra victoria sangrienta, e inician la sustitución de los ídolos por las cruces en lo alto de las pirámides. Tenochtitlan está ya al alcance de sus manos. Para legitimar la conquista, y con los franciscanos que la acompañaban, destruyeron todo lo, dicen ellos, lo demoníaco, lo pagano, que realmente los indígenas, ellos creían en el valor de la vida, creían en algo máximo que sus deidades. Ellos sí creían en Dios, pero no lo interpretaban. Al Dios que conocieron mis ancestros le llamaban el dador de la vida, y está manifestado en los cantos, está manifestado en los poemas, como el poema de Nezahualcóyotl, que habla del dador de la vida. Pero realmente Cholula fue, independientemente de ser un gran centro, un centro cultural, venía con esa sed de riqueza, sed de todo lo que habían pensado, que había mucho oro. Entonces, naturalmente, Cortés, esa fue más la matanza, yo le llamo, de la codicia, de la ambición. En Cholula no se le recuerda como una persona grata por todo lo que trajo: matanza, enfermedades, bandoleros. A Hernán Cortés se le recuerda como una persona grata, con toda su ausencia que está y todo. Prueba de ello que no tiene ni una calle dedicada, ni un monumento, no tiene nada. Cortés no tiene que ver nada. Es más, de nada debe estar orgullosos los descendientes, si algún descendiente de Cortés existiese y que viniese, que sea orgulloso. Yo le pediría que desagraviara, porque en nombre de Dios, agarró el nombre de Dios para hacer unas gran masacres y a despacharse. Eso habla de un hombre terriblemente mal, que venía en busca de riquezas, en busca más que difundir la palabra de Dios. Eso legitimó nada más su presencia, pero de veras de Cortés no le guardamos ningún recuerdo grato. Lo duro de Cortés fue traído que trajo bandoleros, trajo prófugos de la justicia, enfermos, traían sifilitis, gonorreas, que esto fue lo que diezmó más a nuestra población, la viruela, el sarampión, decían mis ancestros, el cocolistli, y efectivamente eran enfermedades desconocidas para mis ancestros. Había buenos herbolarios, pero estas no las conocían. Entonces, naturalmente, cuando llegan ese tipo de
enfermedades, pues no pudieron atacarse y mucha gente murió por estas enfermedades. Se le recuerda a doña Marina como una mujer que hizo todo por amor, pues se enamoró de Cortés y le fue más leal a él que a sus raíces. Doña Marina, pues por eso decimos aquí, es muy malinchista, es malinchista. Pensemos que nos traicionó, pero ella lo hizo de buena fe y se enamoró de Cortés. Yo considero que lo hizo por amor, no, fue una gran mujer, mi admiración, mis respetos, porque el verdadero amor es cuando se quiere un hombre, y lo demostró dándole un hijo a Cortés, o sea, se enamoró del conquistador. Años más tarde, llegó una estela de hombres sobresalientes, haciendo un contraste a todos aquellos que llegaron de manera sanguinaria. Y nos llegan de España hombres muy cultos, como Fray Pedro de Gante, Fray Toribio Paredes de Benavente Motolinía. Hablamos de un Juan de Palafox y Mendoza, por ejemplo, un noveno obispo de Puebla que puso mucho orden, construyó la catedral de Puebla, edificó conventos, iglesias, templos. O sea, vinieron grandes personalidades, pero posteriormente, pero los primeros sí fueron muy arbitrarios. Actualmente, Cholula es un punto turístico, ya que cuenta con la mayor pirámide del mundo en base. La gran pirámide de Cholula, que es la mayor pirámide del mundo en base, está hecha toda de adobe y se conoce con el nombre de Tlachihualtépetl, cerro artificial o cerro hecho a mano. Esta gran pirámide es producto de diferentes culturas, es de siglos. Tenemos que Cholula fue fundada 500 años antes de Cristo por la cultura olmeca Xcalanca, en el periodo preclásico superior medio. Prueba de ello existe una pirámide en el centro de esta gran pirámide de 120 metros por cada lado y de altura 17 metros aproximadamente. No es muy grande en su base. Esta pirámide se conoce como la primera pirámide constructiva en el periodo preclásico. La cultura olmeca abandona Cholula y llega una segunda emigración de la tolteca chichimeca. Esta cultura cubre completamente a la primera y construye su pirámide sobre la anterior. Esta es la segunda pirámide del periodo clásico de 200-800 años después de Cristo, que es paralela a esta cultura de Teotihuacán, a Montalbán, a Tajín. Estas ciudades clásicas, que se caracteriza el periodo clásico, la construcción de grandes centros ceremoniales, entonces esta segunda pirámide existe y está completa, tanto la primera y la segunda. Y la tercera pirámide que estamos observando, que es la pirámide más grande del mundo en base, es del periodo postclásico del siglo XI al siglo XV, y esta corresponde a la cultura cholteca. Moctezuma se entera de todo lo que ocurre en Cholula. También es convencido por los hechiceros de que los españoles son los hijos de Quetzalcóatl y les regala su penacho, que actualmente se encuentra en Viena. Se rodea de hechiceros, adivinos, brujos del momento y le informan, señor, no hay otros, son los hijos de Quetzalcóatl. Entonces, el propio Moctezuma II, el tlaxcalteca más importante, se quita su penacho y se lo envía a Hernán Cortés. Hernán Cortés, al recibirlo, le envía a Carlos V, que era de Alemania y primero de España, y el penacho actualmente está en el Museo de Viena. En los últimos días de octubre, los españoles abandonan Cholula en busca del Imperio Azteca. Este es el último ascenso de los españoles y la etapa más emocionante de la ruta. La primera jornada los sorprende en Calpa, pueblo de la jurisdicción de Huejotzingo, donde se pierden en la serranía. El ejército avanza oculto entre las copas de los pinos y los abetos. El aire se aligera y en las alturas es más difícil respirar, mientras el helado viento les enrojece las mejillas. Los indios procedentes de Cuba se van quedando en el camino, muertos de frío y fatiga. A mediodía, los españoles llegan a la cima, a lo más alto del camino, a unos 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Es ahí donde la falda une a los dos volcanes. Vuelven ante sus ojos la línea de la Malinche y el distante pico de Orizaba. En una escena majestuosa y con un silencio absoluto, Cortés ya se siente conde, dueño de castillos, de cofres llenos de doblones, de piedras preciosas y collares de perlas. Siguen el camino a través de veredas trazadas con pastos amarillentos y en el horizonte se alzan las cumbres del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La nieve ya se toca con las manos.
La inmensidad solitaria del sitio es casi indescriptible. Así Cortés cruzó por el municipio de Amecameca. A este lugar se le denomina el Paso de Cortés, un puerto montañoso que adquirió su nombre por el conquistador español, quien entró al Valle de México desde este punto. Se dice que Cortés envió una expedición para subir a los volcanes, con la finalidad de obtener el azufre necesario en la fabricación de la pólvora para sus cañones y arcabuces. En Tláhuac, yendo por el camino de Iztapalapa, los españoles descubren Tenochtitlan. La primera impresión es imborrable. Los templos, los palacios, el pardo caserío han surgido nuevamente de las aguas. Es importante resaltar que 10 años antes de la llegada de los españoles, Moctezuma tuvo varios presagios malignos y, de cierta forma, ya tenía conciencia de que algo venía para la gran ciudad. Antes de la llegada de los españoles, unos 10 años antes y hasta 2 años antes de que llegara la caravana española a lo que es México Tenochtitlán, Moctezuma había tenido varios presagios que él había tomado por malos, por malignos, como malos augurios, como por ejemplo el primero de ellos fue que vio un cometa que surcaba el cielo hacia el este, que es por donde aparecieron los españoles, ¿no? También un día le llegaron con una como garza que tenía un espejo, como una aureola de un ángel por el cual él podía ver las estrellas y podía ver el futuro. Él pudo ver a los españoles, él le dijo a sus adivinadores que había visto cómo hombres con más fuerza que ellos venían hacia la ciudad. Otro de estos presagios que Moctezuma tomó como por malos fue que a él llegaba gente con 2 cabezas, con un solo cuerpo y 2 cabezas, que cuando se lo llevaban le hablaban de malos augurios que Moctezuma tomó muy mal, y esto nos explica un poquito como ese perfil psicológico de este gran personaje, ¿no? Que desde antes de que ya llegaran los españoles, él ya tenía conciencia de que algo muy grande se avecinaba para la ciudad. El emperador es informado por sus vasallos sobre todo lo que acontece en los territorios donde domina su poderío, y le hacen saber que unos hombres barbados han desembarcado en las costas. En el recorrido de la ruta de Cortés, el tlatoani sabe que Cortés ha preguntado por él, y también él va conociendo un poco de Cortés a medida que se acerca. Es por ello que para su encuentro ya ambos saben bastante información el uno del otro. Y Moctezuma tenía informantes por los diferentes reinos de los que estaba conformado el Imperio Azteca, ¿no? A él llegaban junto con algunas mercancías siempre mensajes de lo que estaba pasando en diferentes partes de su territorio, y por aquellos tiempos le llegaron, junto con unas mercancías que él había mandado traer, le llegaron informes de unos de sus vasallos de que había unos como cerros flotando en el agua, como unos como montañas de los cuales salían hombres barbados más blancos que cualquier otra persona que ellos hayan visto, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza una serie de comunicación directa o indirecta con los españoles, porque Cortés manda gente todo el tiempo que va y viene con mensajes que le informan que los españoles vienen preguntando por él. Asimismo, él se va enterando de todo lo que va pasando en el recorrido de Cortés hasta el centro de México, se entera de lo de Cholula, se entera que están en Texcoco, se entera cuando están en Tlaxcala, y de alguna manera esta forma de recopilar información, o sea, cuando Cortés viene hacia la ciudad también se viene informando de quién es Moctezuma, y al mismo tiempo Moctezuma se va haciendo una idea de quiénes son los que vienen a su encuentro. Uno de los aspectos más controvertidos de Moctezuma Xocoyotzin fue su ambivalente postura ante los españoles, pues a la vez que enviaba contra ellos a los pueblos que tenía sojuzgados, les mandaba mensajes amistosos junto con algunos regalos. Ahora más que nunca, Moctezuma está convencido del regreso de Quetzalcóatl. Es una idea que todos los indígenas han mantenido desde el arribo de los españoles. Moctezuma asume que es el regreso de Quetzalcóatl, que viene a recobrar como su señorío, porque si bien recordamos, como está registrado, los que antes vivían en
en estas tierras eran los toltecas, y los mexicas de alguna manera se apropian de esa cosmovisión, y por eso cuando llega Cortés se les toma como los toltecas que vienen a recuperar el reino, ¿no? Llegaron al borde del gran lago de Texcoco, concretamente a Iztapalapa, el 6 de noviembre de 1519, en donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, Cacamatzin, rodeado de varias personalidades de México. Realizan la ceremonia de saludos. Pasaron a otra población bordeando el lago, Mezquique, desde donde 2 días después accedieron a una calzada que flotaba sobre el agua y los llevaría directamente a Tenochtitlan. Los españoles no daban crédito a lo que veían. Aquello parecía un cuento extraído de algún libro de caballería, grandes templos y edificios, muchos de ellos dentro del agua, palacios, oro, flores, multitudes saludándolos, todo un sueño jamás imaginado. Más adelante, dentro de la calzada, les salió una comitiva de los más importantes caciques de la zona, que era el aviso de que poco después se encontraría con Moctezuma. Se repitieron los saludos, los rituales, los regalos y las palabras de aprecio. Finalmente, se produjo el encuentro entre los 2 jefes de unas civilizaciones que por primera vez se veían a la cara. Se saludaron y se dijeron muchas cosas amables. La última parada de Cortés antes de llegar aquí fue en Texcoco. De ahí se vinieron rodeando por toda aquella zona y regresan justo aquí derecho en la avenida que va hacia Tlalpan, más o menos como a la altura de lo que es ahora el Metro Pino Suárez. Está el lugar donde se dio el contacto entre Moctezuma y Cortés, de tal suerte que Moctezuma sale acompañado de los gobernadores de las ciudades, de los señorías más cercanos, como es Texcoco, Tlatelolco y Tlacopan, que ahora está Cuba. Llegan a recibirlos de aquel lado, y Cortés asimismo viene solo, no viene con sus ejércitos de tlaxcaltecas, ellos se quedan afuera de la ciudad. Cortés quería dar una impresión de que ellos eran los dioses, por eso dejaron afuera a los tlaxcaltecas y se reunieron allá. Cuando lo recibieron, Moctezuma da una serie de regalos, ahí había arreglos de flores por todas partes, flores valiosas, flores de la temporada, y también arreglos como guirnaldas para poner en el cuello, en la cabeza, ofrendas con oro, jade, con piezas preciosas, chalchihuites. Lo reciben y Moctezuma le ofrece la ciudad a Cortés. Le dice que esta es su ciudad, que el dios ha de venir cansado y que por favor se quede aquí, que esta es la ciudad que él y sus antecesores le habían cuidado para su regreso. Y entonces cuando Malitzin le da a entender a Cortés como el tenor del discurso de Moctezuma, Cortés toma una actitud hacia con él, le dice: qué bueno que estamos aquí, estamos muy felices porque habíamos oído mucho hablar de ti, Moctezuma, y nuestros corazones están contentos de que por fin te conocemos. Acto seguido, la comitiva se regresa y desde ese momento Moctezuma pasa a ser cautivo de los españoles. Es probable que Moctezuma, tratando de encajar la llegada de Cortés a estas tierras, lo aceptara como el emisario de aquel gobernante tolteca que se había marchado. De otra manera, no se explica que acatara sus órdenes de la forma en que lo hizo y que lo llevarían a su fatal destino. El emperador azteca les invitó a entrar a Tenochtitlan y alojarse en el palacio del padre de Moctezuma, Axayaca. Las reuniones entre ambos jefes se sucedieron en las que cada uno habló de sus religiones y de sus señores, tratando Cortés de convencerle de que abrazara la religión verdadera y se pusiese bajo las órdenes de su rey Carlos V, como hacían todos los caciques y jefes nativos. Pero Moctezuma, con muy buenas palabras, rechazaba tales ofrecimientos. Llegaron a la plaza principal y accedieron al templo mayor, desde donde se podía admirar la grandiosidad de Tenochtitlan y todos sus alrededores, con las ciudades esparcidas por el lago de Texcoco. Después de que se da este encuentro entre la nobleza mexicana y los conquistadores,
Moctezuma los dirige a las casas de Axayaca, a las casas de su padre, que es donde desde donde gobernaba Moctezuma. Ahí en ese lugar los españoles se quedan algunos meses. Hay una serie de problemas ahí que se dan con algunos señoríos mexicas que no están muy de acuerdo con que tengan preso a Moctezuma en las casas reales. Y los que se rebelan primero es Cacámac en Texcoco y Coalpopoca aquí en la ciudad. Matan a 7 o 10 españoles en una caravana, los emboscan y bajo ese pretexto apresan públicamente a Moctezuma, le ponen grilletes, lo encierran en la casa, lo tienen preso y mandan a matar a estos que dieron lucha a los primeros españoles cuando estaban aquí. Entonces Moctezuma trata de calmar a sus vasallos diciéndoles que no le hagan la guerra a los dioses, que todo ya está perdido, que no son capaces ellos de hacerle frente a Cortés, que por favor dejen las armas. Algunos señoríos muestran descontento ante la actitud sumisa de Moctezuma y también la abrumadora hacinación en que tenían los españoles al emperador, y se rebelan matando a 7 españoles. Bajo ese hecho, apresan ya públicamente los españoles a Moctezuma y mandan a matar a los autores de la masacre. Entonces, el emperador, tratando de calmar a sus vasallos sobre la presencia y decisiones de los extranjeros, a los cuales ya consideraban como dioses. A pesar de estar preso, Moctezuma podía seguir teniendo contacto con sus vasallos, los cuales le decían que le pidieran a Cortés que se marchara. El descontento ya tenía enardecidos a los mexicas. Sí, Moctezuma puede salir al jardín, puede hacer sus actividades, puede ver a algunos de sus consejeros o nobles y ellos le aconsejan que los corra, que todavía está a tiempo de correrlos. Pero Moctezuma no hace caso, se tarda mucho en darle a la orden a Cortés de que se vaya, que es mejor que se vaya, que sus vidas corren peligro porque gran parte de la población ya estaba en desconcierto, tenían miedo. Recordemos que en esta ciudad había poco más de 200,000 habitantes, entonces la situación era una situación de temor en ese tiempo que los españoles tuvieron preso a Moctezuma, la gente no salía, no iba a hacer visitas a sus familiares, a sus amigos, la gente se la vivía encerrada y solamente salían los criados que iban a llevar de vez en vez víveres que necesitara Cortés en las casas reales, como gallinas, animales para matar, para comer, sobre todo eso y también tesoros, porque en esa estancia de aquí de Cortés en las casas reales lo que se dedicaron ellos fue a hacer como a recopilar todo lo de valor, todo lo que tuviera valor, para fundirlo y hacer lingotes e irlo sacando poco a poco hacia Tlaxcala. Una parte sí la llevan y la dejan ahí y otra parte se queda en las casas reales. Llegaron noticias de que 18 navíos habían llegado al puerto. Era Pánfilo de Narváez y sus hombres, que además de venir a luchar contra Cortés, se encargaron de advertir a Moctezuma de que Cortés y sus hombres eran rebeldes de España. Visto lo visto, Cortés decidió dejar unos 100 españoles para defender Tenochtitlan al mando de Pedro de Alvarado, e irse al frente con otros 300 guerreros. Cortés ganó la batalla, capturó a Pánfilo y a todos sus hombres, y se unieron a la causa de Cortés. Tan mal quedó Pánfilo de Narváez desde aquel suceso, que los conquistadores cuando querían burlarse de alguien le llamaban Pánfilo. Cortés se entera de que Pánfilo de Narváez va a llegar a las costas por mandato de Diego Velázquez, ¿no? Entonces Moctezuma deja una guarnición de 200 soldados aquí apostada en las casas reales y con otros 200 soldados va a su encuentro. Pero aquí hay que resaltar como este genio de Cortés, que más allá de salir a darle la guerra a Pánfilo de Narváez, trata de ir convenciendo mediante regresaba hacia las costas, él iba convenciendo a soldados de que se unieran a su causa, de tal suerte que no hubo tal enfrentamiento con Narváez, más bien lo que se dio fue una negociación en la que Narváez resulta preso y Cortés termina convenciendo a la mayoría de los soldados que se unan a él, mandan a encallar las naves
De ahí surge el famoso dicho de hay que quemar las naves, pero más no las queman, más bien las encallan y ya no se pueden regresar. Cuando Cortés regresa de Veracruz se encuentra con una escena jamás esperada, la matanza de Toxcal, también llamada Matanza del Templo Mayor. Fue un episodio de la conquista de México en que los españoles dieron muerte a los mexicas en el momento en que se encontraban haciendo una ceremonia a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. El responsable de la masacre fue Pedro de Alvarado, ya que había pensado que se trataba de una trampa por parte de los mexicas. Cortés regresa a la Ciudad de México ya con más soldados, con más caballos y con más vasallos, pero se encuentra una ciudad ya desolada y en guerra. ¿Qué había pasado? Cuando Cortés se va a Veracruz a enfrentar a Narváez, aquí en México se queda Pedro de Alvarado. Aquí atrás en el Templo Mayor se realizaba la fiesta del Toxcat, que coincidía con las Pascuas cristianas. Era una fiesta dedicada al dios Huitzilopochtli, en la cual se hacía una figura con semillas, era una figura muy grande, ataviada, con todos los símbolos que representan a este dios, y en la cual también había danza. Era una fiesta que duraba varios días. Al segundo día, y en el punto más álgido de la fiesta, Pedro de Alvarado manda a sitiar o a cerrar las entradas del Templo Mayor y da la orden de empezar a matar. En esta fiesta los que danzaban eran gente anciana, eran jóvenes, eran guerreros capitanes de mucha experiencia que llevaban ayunando por mucho tiempo y estaban desarmados. Entonces los españoles atacaron a traición a los capitanes mexicanos y esto fue lo que desencadena la rebelión mexicana, esa impotencia y ese coraje que les dio que mataran a sus mejores guerreros desarmados. Entonces en ese momento se levantan en armas, Moctezuma trata de calmar, no puede, y Cortés regresa y encuentra la ciudad ya en este estado de guerra, ¿no? 7 días después de que regresa Cortés con su ejército un poco más armado, hay un asedio a las casas reales, ¿no? Los mexicanos están por todas partes, no dejan ya que los sirvientes lleven víveres a las casas reales. Los españoles están literalmente encerrados, aguantando los embates de los mexicanos, ¿no? Existen varias versiones sobre la muerte de Moctezuma. La de Bernal Díaz del Castillo refiere que varios días de lucha en Tenochtitlan, viéndose los españoles abrumados por la superioridad numérica de los mexicas y la gran cantidad de bajas que tenían diariamente y la gran dificultad que suponía salir de la ciudad, se puso Moctezuma en un petril de una azotea protegida por muchos soldados para que hablase con el pueblo y negociase la salida de los españoles de la ciudad. Con su intervención cesa la lucha y le informan del nombramiento de Cuitláhuac como nuevo señor, y además no se permitiría la salida de la ciudad de los españoles, ya que todos debían morir, y en cuanto a su persona, que les perdonasen, que al finalizar tendrían el respeto que merecían. Fue al terminar la respuesta mexica cuando tiraron piedras y lanzas a los soldados españoles que protegían con sus escudos. Estos se descuidan y no pudieron evitar que Moctezuma recibiera una pedrada. Moctezuma sale a una azotea de las casas reales y es cuando les grita que se rindan. Ahí es cuando se da la ambigua muerte de Moctezuma, ¿no? Que hay algunos que dicen que uno de sus propios vasallos le aventó una pedrada y lo mató del golpe en la cabeza. Hay otras fuentes en algunos códices que indican que Moctezuma fue muerto por las partes bajas, que le enterraron una espada por las partes bajas y tiraron su cuerpo a la sequía, ¿no? Después de este asesinato, los mexicanos se reorganizan y escogen como su nuevo representante a Cuitláhuac, que era también pariente de Moctezuma. Los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés huyeron de la ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca. En este episodio se calcula que fueron como 600 de sus compañeros muertos. Aquella batalla ha pasado a la historia como la Noche Triste, pero no fue triste solo para los españoles, ya que también fue para sus aliados tlaxcaltecas. Los españoles tratan de escapar de la ciudad con riqueza, con oro, con todo el botín
Dicen que, según las fuentes, que trataron de salir a hurtadillas, que incluso dejaron a algunos de sus compañeros españoles. Cortés trató de salir sigilosamente y no le avisó ni siquiera a algunos de sus hombres que se iban. Se fueron por la noche, pero fueron descubiertos, y por aquel lado, por el rumbo a la Alameda, por donde está la iglesia hoy de San Hipólito, es por donde los españoles tratan de salir, y los mexicas los acorralan en calzadas. Hay muchos muertos, demasiados, las calzadas se llenan de muertos. Cortés tiene que salir y caminar entre muertos. Los españoles llevaban unas tablas que les ayudaban a pasar de calzada en calzada, pero quedan inservibles, y es lo que ahora se conoce como el evento de la Noche Triste. Después de la muerte de Moctezuma, este fue reemplazado por Cuitláhuac, el cual muere al ser alcanzado por la viruela, epidemia que diezmó a la Tenochtitlan. Posteriormente, el 13 de agosto de 1521, tras deliberar con su consejo, Cuauhtémoc decide rendirse a los españoles con el fin de evitar más sufrimientos. En su concepto, esta rendición implicaba que Tenochtitlan sería vasallo del rey de España y estaría obligado a pagarle tributo. No podía imaginar lo que estaba por suceder era la desaparición del mundo en el que su pueblo había alcanzado un poder y esplendor sin parangón en esas tierras. Finalmente, Tenochtitlan queda derrotada a partir de esta fecha. Inicia el periodo de la historia de México conocida como la Colonia, que dura 3 siglos, de 1521 a 1821. Aquí en México la vida parece regresar a la normalidad. Se están realizando fiestas, se corona a Cuitláhuac como nuevo gobernante de la ciudad porque Moctezuma está muerto, pero Cuitláhuac, que es víctima de la epidemia de la viruela, también se muere, y esta situación como de esta enfermedad que acababa con la gente diezmó a la población mexicana de una manera apabullante, ¿no? Cuando llegaron los españoles venían aproximadamente 2,000 soldados entre tlaxcaltecas, españoles, texcocanos, y en México había cerca de 200,000 personas, ¿no? Ya habían evacuado a las mujeres y a los niños, ¿no? que eran los que no podían pelear. Casi que se quedó cualquier persona que pudiera aventar una piedra o levantar un palo o una macana, ¿no? Para pelear. Y el asedio duró 80 días. Cortés fue sitiando la ciudad, cortó los diques, cortó el paso de la agua, cortó entradas de comida, y entraron por aquel lado, unos venían de Coyoacán, unos venían de Tlacopan y otros venían de Texcoco, de ese lado. O sea, fueron entrando como capa por capa hacia la ciudad, destruyendo paredes, entrando con los bergantines. Hay muchos días de guerra, hay triunfos, hay días en que triunfa un bando, hay días en que triunfa el otro, pero la desventaja de los mexicanos era que después de cada pelea sus fuerzas se veían diezmadas, ya que no tenían la posibilidad de volver a reforzar o a realimentar sus fuerzas, mientras que los españoles seguían perdiendo elementos, pero a raíz que fue avanzando el tiempo del sitio y que se fue alargando esta situación, a los españoles empezaron a unir no solamente los texcocanos y los tlaxcaltecas, sino que de reinos vecinos como Chalco, Xochimilcas, estos señoríos que eran muy cercanos a Tenochtitlán se empezaron a unir, de tal suerte que Cortés podía restablecer sus fuerzas cada vez que venía a atacar la ciudad. De tal suerte que por ahí del 13 de agosto de 1521, 2 años después de que había llegado aquí Cortés y 80 días después de que la ciudad estuvo sitiada, ahora como nuevo gobernante, Cuauhtémoc decide, después de una serie de negociaciones, entregarle la ciudad a Cortés. Cuando Cuauhtémoc es apresado por Cortés, Cuauhtémoc le quita su cuchillo a Cortés y no lo ataca,
lo que hace más bien es decirle, te entrego la ciudad, hicimos todo lo que pudimos para salvarla, para sacarte de aquí, pero no pudimos. Ahora con este mismo cuchillo, tú quítame la vida, ¿no? Quítame la vida y me quitas la vida y vas a tener la ciudad a tus pies. Pero lo que hace Cortés no lo mató, lo apresó junto con otros gobernantes como el de Catepec y los mandaron a Coyoacán. Estuvieron en Coyoacán apresados y ahí los interrogan por el oro, y ahí también se da este suplicio de Cuauhtémoc, ¿no? En el interrogatorio de dónde está el oro, porque cuando los españoles salieron escapando durante la noche triste, todo el oro quedó regado en las acequias, en las calzadas, entonces todo el botín se perdió y fue recuperado, pero a ciencia cierta nunca se supo dónde quedó todo ese tesoro, ¿no? Entonces cuando Cortés toma la ciudad, interroga a los jefes mexicanos sobre dónde está el oro. Lo que más les importaba era dónde estaba el oro, y es ahí donde le queman los pies a Cuauhtémoc en el interrogatorio por el oro. Se dice que murieron aproximadamente 260,000 guerreros aztecas, sobrevivieron 60,000 personas nada más. Entre tlaxcaltecas y españoles también murieron 150,000 personas. Entonces hay paisajes muy sombríos, de mucho terror, en que hay cuerpos, hay mucha muerte, hay hedor a muerte por todas partes, cuerpos pudriéndose, la ciudad totalmente destruida. El 2 de diciembre de 1547 fallecía Hernán Cortés. Murió en España, tuvo recuerdos para México donde tenía puesto el corazón y donde había dispuesto que lo enterraran después de la caída de Tenochtitlan. Se había afanado en construir la ciudad para hacer la capital de la Nueva España y en 1523 ya tenía el título de ciudad y escudo. El sueño de Cortés fue forjado en la ambición, que se reflejó en la creación de una gran nación a imagen de España. Después de un peregrinar constante por México, sus restos se encuentran hoy en el lugar que eligió en su juventud para ser sepultado, el Templo del Hospital de Jesús Nazareno. Las primeras manos que edificaron Tenochtitlán fueron morenas. La sacaron de la nada, la hicieron brotar de las aguas del antiguo lago. Se edificó sobre un símbolo, el águila devorando una serpiente sobre un nopal. Hoy es el escudo de nuestra patria, el blasón que nos une. Es hoy un signo de convergencia, una fuerza catalizadora, un gran moldeador de la conciencia nacional. Tenochtitlán no murió de muerte natural, sino de manera violenta, por la ambición, con la espada y con la cruz. Único final digno de una ciudad guerrera. Después, la metrópoli azteca fue arrasada, destruida, al grado de no quedar un templo de pie, ni un palacio, ni un ídolo. Los mutilados dioses, las columnas, los preciosos códices y bajorrelieves que se destruyeron o se hundieron con el fango de la laguna, formaron los cimientos de la nueva ciudad que se levantaba sobre su cuerpo muerto. Por esta barbarie se corta el único puente razonable que pudo haber entre españoles e indígenas, entre conquistadores y conquistados. México se integra en varios mundos, el de los indios y el de los blancos, el de los esclavos y el de los amos. De aquí parte la contradicción dolorosa que, a pesar de los años y de los esfuerzos, no ha sido resuelta. Las castas, lejos de disolverse, se acentúan. Los pocos ricos se hacen más ricos y los muchos pobres se vuelven más pobres. Esta singular concurrencia origina una de las características más relevantes de nuestros hirientes contrastes. Entre tanto,
El hecho más importante de nuestra historia se ha ido gestando, el mestizaje, que se ha convertido en el rasgo más característico de México. El indio, el mestizo, el criollo, el inmigrante y la dama española criolla forman el principio activo de nuestra nacionalidad. A fuerza de siglos y de uniones, estos 4 elementos han terminado por integrar el rostro de México, el crisol nacional. Con esta mezcla de seres se obtiene lo que hoy somos, mestizos, un mestizaje cabal, rotundo, de cuerpo y alma, porque en México se puede preservar la sangre libre de influencias indias, pero el alma siempre sucumbirá rendida al hechizo del mestizaje. Así, como resultado de la conquista, de las ruinas, surge un nuevo México, un país esencialmente dinámico, lleno de juventud y de impulsos creadores, vuelto de cara al porvenir.